Quiero decirte de que públicamente hemos pedido perdón al pueblo. Sabemos que hemos hecho daño. Si estamos conscientes, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero también sabemos que hay detractores actualmente que son los mismos que tradicionalmente. Digamos nombres, ¿quiénes? Prefiero evitar eso por no decir susceptibilidades y cosas que... Bueno. En las profundidades del sistema penitenciario salvadoreño, una entrevista reveló los secretos más oscuros de la pandilla Barrio 18. Luisa Moncada, periodista valiente, se enfrentó cara a cara con el viejo Lin, el temido líder que controlaba las calles desde las sombras. Esta es la historia de esa conversación que dejó al descubierto la cruda realidad del mundo pandillero. Carlos Mojica Lechuga, conocido como el viejo Lin, nació en un entorno marcado por la pobreza y la violencia. Desde joven, fue testigo de crímenes y abusos que lo llevaron a buscar refugio en las calles. A los 12 años, ya formaba parte de la pandilla Barrio 18, donde encontró una familia que le ofrecía protección y poder. Con el tiempo, el viejo Lin ascendió en la jerarquía de la pandilla, convirtiéndose en uno de sus líderes más influyentes. Organizó operaciones de extorsión, tráfico de drogas y asesinatos, consolidando su poder y sembrando el terror en diversas comunidades. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y respeto dentro del mundo criminal. En una entrevista sin precedentes, Luisa Moncada se sentó frente a el viejo Lin en la cárcel. Durante la conversación, él habló sobre su vida, sus crímenes y su visión del mundo. Admitió su responsabilidad en numerosos delitos y expresó arrepentimiento por el daño causado. También habló sobre la tregua entre pandillas y su deseo de buscar una salida a la violencia. A lo largo de la entrevista, el viejo Lin mostró un lado humano, reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones y el impacto en las víctimas. Habló sobre la importancia de brindar oportunidades a los jóvenes para evitar que caigan en el mundo del crimen. Su testimonio sirvió como un llamado de atención sobre la necesidad de abordar las raíces de la violencia. La entrevista de Luisa Moncada generó un gran impacto en la sociedad salvadoreña. Reveló la complejidad del fenómeno de las pandillas y la necesidad de implementar políticas integrales para combatir la violencia. También puso de manifiesto la importancia del periodismo valiente que busca la verdad en los lugares más oscuros. La historia de El Viejo Lin es un recordatorio de cómo las circunstancias pueden llevar a una persona por caminos oscuros. Sin embargo, también muestra que incluso en los lugares más sombríos, existe la posibilidad de redención. La entrevista de Luisa Moncada nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la justicia y la esperanza en la construcción de una sociedad más segura y humana. Hola amigos, gracias por su sintonía. Este día Mega Noticias 19 se ha trasladado hasta las instalaciones del penal de Cojutepeque, donde me encuentro con algunos integrantes de la pandilla 18. Vamos a platicar sobre la tregua, sobre todas las dudas que usted tiene al respecto. En particular, mi invitado hoy es Carlos Mojica Lechuga, alias El Viejo Lin. Seguramente usted ya sabe de él. Buenas. Buenas. Vamos a empezar esta entrevista y me gustaría que nos haga el favor de hacernos un panorama de cómo nacen las pandillas, cómo nace la pandilla 18 en particular y en qué momento se convierten en lo que son hoy en día.
Bueno, en este sentido pienso tener el conocimiento de primera mano debido a que he vivido en Los ¿Fundador? Ángeles. No lo creo. Sé que las pandillas, lo que es la parte salvadoreña de la pandilla 18 en Estados Unidos nació debido a un factor totalmente ajeno a la naturaleza de la pandilla en este país, y fue el racismo. Ya en los medios de comunicación y algunas autoridades han dicho que las pandillas se han convertido en estructuras del crimen organizado. ¿Es esto cierto? No exactamente. Aquí tendríamos que ver qué es lo que se entiende por crimen organizado. ¿Qué entiende usted por crimen organizado? Una organización con una estructura jerárquica bien definida y etcétera, etcétera. Cosa que en realidad, te pongo el ejemplo, la mafia, por ejemplo, en Estados Unidos, eso es crimen organizado. Tú puedes ver, o como vas a comprobar dentro de poco, vivimos bajo condiciones precarias, escaseando de un sinfín de cosas adentro. Cada uno de nosotros vive tal como viven nuestros compañeros. Bueno, entonces, si ustedes no son una estructura del crimen organizado, hoy por hoy, ¿qué son? Una pandilla. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, creemos, bueno, creo, ¿no? Quisiera retroceder en el tiempo y no explicarte lo que encontré yo cuando vine de Estados Unidos, ¿verdad? Encontré un pequeño grupo de 4 o 5 compañeros por allá. Encontré otro grupo por otro lado, y totalmente sin ninguna conexión entre sí, ¿verdad? A través del tiempo, conforme fue avanzando, se fue incrementando el número de miembros y la persecución policial, se fueron aunando fuerzas, hasta más o menos llegar a conformar colonias, barrios a través de todo este país, lo cual no implica. Sí, aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis y aclararte que lo nuestro en sí no es sencillamente, el fenómeno de pandillerismo en nuestro país no se trata de delincuencia común o de crimen organizado. Esto es un fenómeno social totalmente diferente. Yo no sé si estás consciente, hay colonias y colonias llenas de nuestros miembros y nuestras familias, madres, padres, esposas. Claro. Tenemos una infinidad de mujeres inocentes, presas, ¿ves? Que sin tener nada que ver con la pandilla, ¿ves? Por el simple hecho de ser esposas, hermanas o tías o madres, han sido detenidas bajo... Me habla de estigma. Estigma, exactamente. ¿Ves? Ha sido una cacería de brujas. Para nadie es un secreto en este país que han llenado las cárceles a base de casos fraudulentos, ¿verdad? E incluso hemos presentado bajo el amparo de un artículo constitucional, el cual faculta a la Asamblea Legislativa para nombrar comisiones especiales en casos de relevancia social, para que todos estos casos sean investigados, mas sin embargo no ha sucedido nada. Ok, caminemos en el tiempo. Año 2004, Plan Super Mano Dura, Mano Amiga. Ya se empezaba a hablar sobre el tema de hacer una tregua, de tener acercamientos con los pandilleros de parte del gobierno. Luego entra la administración, el exministro Melgar, y habla sobre el tema de las mesas de la esperanza, como también una alternativa para poder tener un acercamiento ahora desde el lado de las familias. ¿Por qué en ninguna de las dos oportunidades, en ninguno de los dos esfuerzos, llamémoslo de alguna manera, se logra concretar nada? Debido a la falta de voluntad del régimen que en ese momento ocupaba, ¿no? La verdad es que la mano dura fue una realidad, la mano amiga fue una falacia, ¿verdad? Fuimos engañados. Nosotros comenzamos el acercamiento, buscamos el acercamiento, hablamos con nuestros compañeros en las calles, ¿verdad? Vinieron con una fonomímica, le llamamos a esto,
incorporado dentro de lo que era el plan Mano Amiga, pues para fines propagandísticos. Incluyeron la mano amiga dentro de lo que era el plan Mano Dura. ¿En qué consistió? Debido a todo eso solamente fue una pantalla, ¿verdad? Debido a que no nos prestamos a las manipulaciones que ellos pretendían hacer en ese momento, fuimos trasladados al centro penal de Zacatecoluca bajo cargos de que se habían incrementado los homicidios, de que estábamos planificando una fuga en Chalate, en el penal de Chalatenango, tanto mi persona como mi compañero y otros. Cosa que jamás se probó, jamás hubo un informe, una investigación tal como la ley, ¿verdad? Tal como la ley manda, el debido proceso, ¿no? Lo estipula de esa manera. Simplemente se desplegaron encabezados en los periódicos con una gran pompa, incluso se nos filmó durante todo el trayecto hacia Zacatecoluca y dándole y machacándole al plan de fuga, y jamás hubo nada de eso. Defíname en una sola palabra cuál ha sido el trabajo de la política pandilleril de nuestro país. Represión y más represión, ¿verdad? Como tú puedes ver, a partir del año 2003, digamos, con la presentación del expresidente Francisco Flores en la colonia Dina, comenzaron... ¿La mano dura? Sí, comenzó la mano dura, con pompa y un despliegue tremendo de medios informativos. Empezaron con sus planes represivos y crearon más cárceles. Surgió la figura del testigo criteriado, ¿verdad? Comenzó, nosotros le llamamos una cacería de brujas, ¿verdad? Y no hemos acuñado, sino hemos hecho nuestro el término descartamiento, ¿verdad? A partir de la creación de la figura del testigo criteriado, empezaron a limpiar las calles de pandilleros, lo cual sabemos que fue la decisión, que fue una decisión tomada basado en el criterio de disque expertos en la materia, asesores que sabemos que los traían de España y de no sé qué otros lugares, con un total desconocimiento de lo que era la realidad nacional. Comenzaron a encarcelar compañeros, 10, 20, 30, 50, 98 compañeros por la declaración de un testigo, nada más. Un testigo que probado en tribunales, pues no solo me refiero a ¿no? Pero en este caso estoy haciendo uso figurado del término, ¿verdad? Este tipo de testigos, por decírtelo de esta manera, ha sido probado en reiteradas ocasiones, que han sido utilizados en 9, 10 casos diferentes, con diferentes aliases o seudónimos. Y así es como han llenado nuestras cárceles. Como tú puedes ver, han seguido construyendo cárceles, megaprisiones como Zacatecoluca y Salto, para lo cual han invertido grandes presupuestos, ¿verdad? Han llenado las cárceles. Como tú puedes ver, aquí tenemos 1000 miembros actualmente, habemos 1000 reos en un penal que tiene capacidad para 300, 400. Carlos, le entiendo, pero en las calles, desde que el fenómeno de las pandillas ha poblado las calles de San Salvador, han habido asesinatos, han habido extorsiones, han habido múltiples crímenes. La gente no les cree, yo le soy franca, y usted lo sabe, la gente no les cree. ¿No creen que la tregua sea un milagro? Desconfían incluso de la palabra de Monseñor, de Colindres. Y en gran parte, les voy a ser franca, nuevamente, es culpa de ustedes, es culpa de las autoridades. No ha habido una posición clara, no ha habido una explicación clara de cómo surgió la tregua. Y ahora usted tiene la oportunidad de decírselo a El Salvador y al mundo. ¿Cómo surge la tregua? Bueno, quisiera antes de empezarte a relatar el principio de lo que se conoce como tregua en este país, quisiera aclararte la cuestión de que si nos creen o no nos creen, ¿verdad? La duda y el escepticismo que existe sobre este tema. Quiero decirte de que públicamente
hemos pedido perdón al pueblo. Sabemos que hemos hecho daño, a veces estamos conscientes, no podemos tapar el sol con un dedo, pero también sabemos que hay detractores actualmente que son los mismos que tradicionalmente. Digamos nombres, ¿quiénes? Prefiero evitar eso por no herir susceptibilidades y cosas que Bueno, su decisión, el espacio está dado. son los mismos que desde hace un par de lustros han venido machacando y presionando para la implementación de este tipo de políticas represivas, ¿verdad? Sin comprender que si hemos sido parte del problema, necesariamente somos parte de la solución. Aquellos que no comprenden, después de haber visto los planes manos duras, manos aguadas, patas de hierro, patas aguadas, chuecas, etcétera, etcétera, para aquellos que lo hemos visto, ¿verdad? Desde el comienzo hasta esta fecha, y vemos el resultado, estamos plenamente convencidos de que ese tipo de política es un fracaso. No quiero que mis palabras sean malinterpretadas, ¿verdad? Sabemos que la policía ha sido creada, ¿verdad? Y aún existe un mandato constitucional para combatir el delito. Estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero junto con esta parte tienen que ir otras. ¿Ves? Para poder solucionar y darle fin a la violencia pandilleril tienen que crearse condiciones. ¿Cuáles? Condiciones de trabajo, de educación en las cárceles. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos compañeros que vienen hacen 3, 4, 5 años en la cárcel, salen igual o peor que como entraron. ¿Por qué? Porque en las cárceles no existen condiciones. ¿Ves? No existen condiciones para que ellos puedan prepararse, ¿ves? Para poder rehabilitarse y posteriormente reinsertarse a una sociedad como personas productivas. Se invierten grandes presupuestos para planes represivos, para crear más prisiones y para esto y para lo otro, pero en la parte preventiva y en la parte rehabilitativa y reinsertiva a nadie se le ha ocurrido venir a... te cuento, el artículo 27 de nuestra Constitución plasma bien claro, no suplica, no pide, ordena. Es un mandato constitucional. ¿Ves? Que nuestras cárceles serán para reeducar a los delincuentes, formarnos hábitos de trabajo, es reeducar, ¿verdad? Para nuestra posterior reinserción a las calles. Nada de eso se cumple. Han sido creados artículos de carácter discriminatorio en nuestras leyes penitenciarias, en la cual por ser miembros de pandillas se nos excluye de aspirar a beneficios penitenciarios como la media pena, como las 2/3. ¿Por qué? ¿Qué te parece si un compañero cae preso por la posesión de 2 armas de guerra? ¿Ves? Y le dan 15 años, él no tiene derecho a aspirar a la media pena, pero alguien que violó a un niño sí tiene derecho a aspirar a la media pena. Alguien que asesinó a otra persona también tiene derecho a la media pena. Pero vamos, un arma es para asesinar. Nadie que tiene un arma no asesina. Bueno, yo no tendré un arma si no quiero asesinar a alguien. ¿Para qué se tiene un arma de guerra? Los policías las tienen para asesinar. Para defenderse, para defender a la nación. En teoría, sí. Creo que el Centro Penal de Metapán, ya sabes qué tipo de... Claro, y todos tenían armas, vaya, lo sé. Entonces, quiero aclararte algo. Las armas fueron hechas para matar. Exacto, a eso me refiero, exactamente a eso me refiero. La seguridad, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos usan armas y no las cargan para besarlas o para enseñarlas como rosas, ¿verdad? Al punto que quiero llegar es que entiendo el punto que me estás diciendo, o sea, entiendo que definitivamente una persona que viola a un niño sale y lo más probable es que siga violando, porque es parte de un trastorno, pero que... Vaya, yo pienso que hemos perdido la dirección en sí. El punto al que trataba de llegar es este. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que no sea pandillero, que haya cometido un homicidio y que él tenga el derecho a aspirar a los beneficios penitenciarios,
y nosotros, por el hecho de pertenecer a una pandilla, no tengamos. Si tanto el homicidio está tipificado bajo el mismo artículo en el Código Penal o Procesal Penal, tanto el de él como el de uno de nosotros. ¿En qué consiste eso? Eso se llama discriminación. ¿Ves? También lo prohíbe el artículo 3 de nuestra Constitución. Claramente dice que ningún ciudadano puede ser discriminado por razones de raza, sexo, religión, condición social o condiciones de análoga naturaleza. Mas, sin embargo, en este país se ha dado algo y de manera pública. Yo creo que todos hemos visto a través de los medios informativos cuando a las 3 de la madrugada han llegado a las colonias nuestras, casas nuestras, derribado las puertas, tirado a nuestras madres al piso, nuestros niños llorando, nuestros compañeros en ropas menores. Humillación pública. ¿Has presenciado eso alguna vez? Sí, lo he visto. Pero también me ha tocado ver escenas en las que una madre llora a su hijo. Sí, todo esto, te voy a decir algo, dice o no recuerdo qué experto en la materia, algo con los años uno va perdiendo brillo, tú sabes, como dicen, pero no sé qué persona dijo que un Estado que mata, que tortura, que humilla a sus delincuentes, a sus ciudadanos, no solo pierde su razón de ser, sino que se pone al nivel de los mismos delincuentes, ¿verdad? ¿Entiendes? Si hay mandatos constitucionales que el mismo Estado viola a través de sus entes, ¿verdad? En este caso, policía, fiscalía. ¿Qué te parece lo que te he planteado sobre esta cuestión de los casos armados, testigos criteriados? Eso es algo de conocimiento vox populi, como dicen, no, el término latino. Esto es algo de conocimiento público. ¿Ves? Todo el mundo en los tribunales, lo mismo, hay policías que podemos decir buenos, ¿verdad? Que saben de todo esto, están conscientes de todos estos fraudes, del encarcelamiento de cientos de ciudadanos que por el hecho de pertenecer a la pandilla han sido incluidos en paquetes, entre comillas, ellos le llaman combos. ¿Ves? Han reutilizado y reutilizado un testigo. Te voy a poner un caso. Bajo a una audiencia he sido involucrado por un testigo criteriado que se probó en ese tribunal que él ya había sido testigo en otros 9 casos. Al final de cuentas había arrastrado hasta la esposa del difunto fallecido, del fallecido, y la acusaba a ella de haber contratado a otro de nuestros compañeros. Al final de cuentas sale la hija de esta señora, había presenciado, la cual presenció más bien el asesinato de su padre por ese mismo testigo. Y se probó, nuestro Código Procesal Penal estipula que los tribunales deben de iniciar ahí de oficio la acción penal en contra de ese tipo de delito, y ahí mismo probado. Y nada se hizo, al contrario, protegido por el GRP o por cualquier otro organismo policial, les dan comida, les dan ropa, los implementos, todo lo necesario, y quién sabe qué más. Y cuanto que han sido probados, en este caso, claro, el caso se cayó. Este solo era un caso de los tantos que este señor había llevado a cabo en complicidad con estas secciones especializadas. Todo esto ellos tendrían que responder, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos un El Salvador para todos, patria para todos, ¿ves? Nada justifica esa discriminación, y creemos que la ley debe de ser como el sol, debe de brillar para todos por igual, ¿verdad? Claro. Eso, creemos ahora, en eso. ¿Cómo surge la tregua? ¿Es que acaso Munguía Payés dio condiciones? ¿Qué condiciones dio Munguía Payés para que dentro de su periodo se pudiera...? No, yo quisiera aclararte algo. Esta cuestión surgió como iniciativa propia de miembros de nuestras pandillas de mentalidad más madura. ¿Ves? Madura, me refiero a la gente, digamos, más veterana de ambas pandillas. Iniciamos un largo proceso de reflexión, ¿verdad? Vimos la gran cantidad de muertos, ¿verdad?, que
en los últimos años pues era el pan nuestro de cada día. Las cárceles llenas de nuestros jóvenes, ¿verdad? Muchachos de 15, 16, 18, 19 años con largas condenas de cárcel, ¿ves? 50, 60, 90, cargamos gente hasta con 200 años, cosa también prohibida por la Constitución, prohibida las penas perpetuas e infamantes, ¿qué te parece? Pero sin embargo, y algo que nos ha llamado la atención, y eso nunca es que no vemos funcionarios públicos presos, y sabemos de tantos casos de corrupción, ¿verdad? Con excepción de allá, don Carlos Perla, ¿verdad? Las condiciones climáticas que afectan a nuestro país hicieron que cambiáramos de escenario, pero continuamos en este momento en el Centro Penal de Cojutepeque y estábamos platicando un poco sobre qué fue lo que hizo que al fin y al cabo los pandilleros se acercaran a las autoridades y terminaran de mediar con la tregua. En todo el tema de la tregua, a mediados de año, Carlos, del año pasado, se escuchaba hablar del Código 20. El Código 20, según las declaraciones que dieron algunos, las autoridades de justicia en aquel momento en conferencia de prensa, era un plan que hicieron las pandillas que buscaba endurecer el accionar y amenazaba con atentar ahora contra militares, policías, políticos y empresarios. En ese plan, según relataban las huilas, bueno, se llaman huilas, si usted no conoce el término, las huilas son las cartas que según las autoridades entran a los centros penitenciarios y salen de ellos con órdenes sobre lo que va a pasar afuera, según las autoridades. En estas huilas se decía que habían varios puntos en juego. El primero, que ya no se iban a hacer ametrallamientos en lugares públicos. El segundo, que ya no se iban a atentar contra la vida de motoristas y cobradores de las unidades de transporte, sino ahora contra los empresarios. También se hablaba de que las extorsiones ya no iban a ser a tiendas pequeñas, a locales pequeños, sino que se iban a buscar empresas más grandes. En un contexto como este, cuando ya los intereses que se tocaban, según lo que decía el Código 20, eran los intereses de empresarios y atentar contra la vida de autoridades, para muchos les es sospechoso que en ese contexto se haya realizado la tregua y se realizó un mes después. ¿El Código 20 era cierto? No tengo conocimiento, no de esa manera, ¿no? ¿Y de qué manera? Pienso de que debido a que nos encontrábamos incomunicados, ¿verdad? Porque Zacatepeluca es un lugar compartimentado, ¿verdad? Hermético básicamente. Sabemos que hubo una reacción espontánea de las pandillas a la represión implementada, que para esos días arreció, porque la mayoría de tal vez nuestro pueblo ignora las grandes golpizas, torturas y asesinatos de las cuales nuestros compañeros estaban siendo y aún continúan siendo objeto. ¿Por parte de quién? Estamos hablando por parte de la policía, la Fuerza Armada. Ajá, porque la Fuerza Armada también había entrado a los penales en los 3 anillos de seguridad en ese momento. Sí, pero también realizaban labores de patrullaje en las calles, ¿verdad? Por lo regular, recuerda de que hay un eslogan que habla de una Fuerza Armada profesional y todo esto, pero eso en realidad no existe, ¿verdad? Lo que tenemos es un grupo de muchachos inexpertos, ¿verdad? Con armas en las calles, desempeñando labores para las cuales no están capacitados, ¿verdad? Ni facultados constitucionalmente, mas sin embargo lo hacen. ¿Qué sucede cuando un grupo de soldados captura a uno de nuestros compañeros? Tenemos casos donde han asesinado, han baleado y han golpeado, lo cual significa torturado a compañeros nuestros, ¿verdad? Tenemos a otros que los han agarrado y los han ido a tirar a territorios de las pandillas contrarias. ¿Quién murmura por esto? ¿Quién habla por esto? Siempre hay justificación. Un pandillero más, un ser humano más, un ciudadano más. Exactamente.
Podría entender entonces que las condiciones que se dieron en ese momento, estamos hablando del ingreso de la Fuerza Armada a los centros penitenciarios, hablamos también de las medidas de fuerza que se implementaron en los centros penitenciarios, entre ellas el que no se les permitía ingresar a hijos menores de edad, pues aseguraban que habían redes de prostitución dentro de los centros penitenciarios. Todas estas condiciones que se generaron de una u otra manera presionaron para que ustedes aceptaran la tregua. Te repito, lo que surgió, volviendo a la pregunta que me hiciste sobre ¿qué? ¿Plan 20? Código 20. Código 20. Código 20. Esto fue una reacción espontánea de las pandillas. Lo que sucedió... O sea, Código 20 sí existió como una reacción a este tipo de medidas. Pues tú le llamas Código 20. Lo llaman las autoridades. Las autoridades, Ajá. bueno, ahí estamos utilizando un término oficial, por decirlo de esa manera. Ajá, las autoridades. Sí, no. Esto fue una reacción espontánea a los abusos y arbitrariedades que nuestros compañeros sufrían en las calles, ¿verdad? En cuanto a lo que se dio en las cárceles, una violación de una magnitud desproporcionada y nunca vista, ¿verdad? Privarnos de ver a nuestros hijos, de poder tocar a nuestros hijos, desnaturalizándonos. Nunca fue cierto lo que dijeron las autoridades, que Claro existía que una no. red de prostitución, Claro que según no. lo que tú me dices. Claro es que no, eso fueron falsedades. Podemos decir que en su momento sirvió para justificar las medidas, ¿no? Lo que te quiero decir es de que en cuanto a la cuestión de nuestros hijos, nuestros hermanos, abuelos, llegó un momento en que tu hermano no podría visitarte, tu abuelo no podría visitarte. ¿Qué? Una violación de derechos humanos masiva. ¿Por qué? Porque hay una convención, creo que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿verdad?, que le garantizan de manera indiscutible e inalienable el acceso a poder ver y tocar a sus padres. Todo esto fue violentado y pisoteado de una manera. ¿Quién ha hablado de esto? ¿Quién murmuró por esto? Nadie. ¿Por qué? Oscar Luna, procurador de Derechos Humanos, en su momento sí hizo un pronunciamiento sobre este tema. Pero eso es su trabajo, ¿verdad? E incluso llegó el momento en que incluso la Procuraduría para los Derechos Humanos se ausentó, dejó de visitar los penales por los abusos y arbitrariedades que cometían con ellos incluso, ¿verdad? Nos consta. Ahora, en un contexto en el que había una pandilla dividida, una pandilla 18 dividida entre sureños y revolucionarios, ¿en qué momento logran ponerse de acuerdo? Si entre ustedes estaban teniendo diferencias, ¿en qué momento se ponen de acuerdo con el mayor enemigo que tenían, que era la Mara MS? Sí, la verdad es que todos, de una manera generalizada, tanto la pandilla contraria como nosotros, sin importar divisiones, comprendimos después de esta larga reflexión, ¿verdad?, de que podría ser factible. Sabíamos que las condiciones estaban maduras, Sí. ¿verdad? Pero no teníamos la certeza de poder ser escuchados, ¿verdad? Recuerda que en estos momentos, lo que eran las calles, policías y miembros de la Fuerza Armada estaban siendo asesinados, ¿verdad? Y la violencia seguía incrementándose, las cárceles seguían llenándose de nuestros compañeros, muchos de ellos seguían siendo asesinados por autoridades, porque en todo esto hay cosas y hay asesinatos de muchos de nuestros compañeros que han quedado en el olvido. Es la creencia de que existen pandillas satánicas o clicas satánicas dentro de la pandilla 18 y en su caso la Mara Salvatrucha. Eso pues no me consta, ¿verdad? Yo pienso que todo esto es parte... Habla por ustedes, Claro. por los de aquí Claro, presentes. ¿verdad? No en nuestro país, ¿verdad? Entonces acudimos a Monseñor a través de intermediarios, ¿verdad?,
facilitadores, le llamaríamos nosotros, hicieron llegar a él, tanto a él como a Raúl, nuestro mensaje. Incluso en su momento buscamos a este señor González, Carlos Consalvi, que es Santiago, que estuvo en Radio Venceremos y que ahora es del Museo de la Palabra y la Imagen. Sí, así es. Yo incluso en unos 5 meses antes, en una entrevista con miembros de El Faro, creo, ¿no? Periódico digital. Sí, les pedí a ellos que me hicieran el favor de transmitir a Carlos Consalvi el mensaje para que se hiciera presente en el penal de Zacatecoyuca. No le pude explicar las razones y eso, pero como tú puedes ver, esto es algo que venía, ¿verdad? Afortunadamente, y decimos afortunadamente, Monseñor Fabio Colindres y Raúl tuvieron la visión y la audacia, podría decir, de comprender de que era el momento. ¿Y en qué momento entra Colindres? Colindres entra como representante de la Iglesia Católica, pero ¿en qué momento entra Mijango? Bueno, nosotros sabemos que a partir del momento en que le hicimos nuestra solicitud de escuchar, de escuchar lo que teníamos, dio los pasos que tenía que dar, acudió a quien tenía que acudir, ¿verdad? No planteó la situación, me imagino, esto es algo que nunca, ¿verdad? Pero en sí, su papel, el papel que Raúl ha jugado lo ha hecho como representante de la sociedad, sí. No sé si tú estás al tanto de que no hace mucho, el día 24 de septiembre, un grupo de pastores de iglesias cristianas salvadoreñas se han unido a este proceso. No sé si estás consciente que ha sido creada una fundación humanitaria por personalidades, ¿verdad?, de la empresa privada en apoyo a este proceso. Ese tema no lo conocía, y en los medios de comunicación afuera de este centro penitenciario nunca lo había escuchado. ¿Podrías hablarme de él? Sí, no sé si fue en el canal 33, 19 o el 21, donde salió el ingeniero Cabrales. No se sabe quién es. ¿De qué empresa? Entonces no has hecho tu tarea. Quisiera aclararte esto. Una semana antes de eso, el Monseñor Colindres, esta fue una entrevista que le di a través de la televisión, fue algo público. Él expresó su interés, ¿verdad?, en apoyar este proceso. Un varón de principios cristianos sólidos, con una visión más amplia, más integral de todo eso. Aparte de todo, de esto que te acabo de mencionar, ha surgido el mensaje. Hemos recibido mensajes de las familias más pequeñas en este país, en el cual expresan su deseo de incorporarse a este proceso, de dejar el camino de violencia llevado hasta días atrás. Lo mismo, no sé si has visto lo que sucedió en el penal de Sonsonate, donde se encuentran ahí un buen número de retirados de las diferentes pandillas, y los cuales hicieron una entrega simbólica de objetos contundentes y otras cosas, algo público, ¿no? Y así van surgiendo, ¿no?, nuevos, ¿cómo te digo?, nuevas organizaciones con el deseo de integrarse a todo esto. No sé si estabas al tanto que nuestros compañeros de Guatemala, pandilla 18 en Guatemala, la pandilla 18 en Honduras, han enviado incluso comisiones a este país, ¿verdad?, con el mensaje bien claro, contundente, de querer incorporarse a procesos similares como este, aunque sabemos que el presidente de Guatemala ha manifestado
negativa a dar un paso de este tipo, pero creemos de que eventualmente van a llegar a la comprensión. ¿Cuál fue el acuerdo con la empresa privada? ¿Qué es lo que... No hemos tenido acuerdos con empresas. ¿Qué era lo que me estaba mencionando? No, o sea, no sé si me estás prestando atención a lo Claro que que yo te... sí, y entendí No que era tenemos ningún acuerdo con ninguna empresa, con ningún gobierno, no tenemos acuerdos con... ¿Qué han ofrecido? No han ofrecido nada. Te manifesté que habían empresarios Sí. que habían manifestado su interés en apoyar este proceso. Pero estamos hablando con esto del Pacto por la Seguridad y el Empleo. ¿O no estamos hablando de los empresarios que ya se acercaron, incluso empresarios de algunas empresas maquiladoras y demás? Podría ser. O sea, no puedo detallarte esto de una manera minuciosa, ¿no? Quiero que me entiendas algo. Ajá. Presencié esta entrevista y tengo conocimiento de las manifestaciones verbales a través de diferentes medios de ciertos empresarios que lo han manifestado públicamente. Pero un acercamiento físico con ustedes no ha habido. Por el momento no, Ah, ¿verdad? claro. No, por eso es que tú no me estás prestando atención. No, le estoy poniendo atención, pero usted me está diciendo No, que... yo te dije, te expresé desde un principio mis palabras, retrocedo el cassette y verás que te dije, ¿verdad? Que han habido muestras, han habido manifestaciones. Sí, pero no me aclaró que las manifestaciones a las que se refería eran las mismas manifestaciones que nosotros hemos conocido a través de los medios de comunicación. Me dio la percepción, ante sus palabras, de que había habido un acercamiento físico con los empresarios, pero es bueno decir que hasta el momento sí, no de ha esta sucedido. manera, lo que te dije, no te dije que había habido un acercamiento físico, te dije que ha sido creada una fundación con el nombre de Humanitario. ¿Y quién ha creado esta fundación entonces, si no ha sido empresario? No podría decirte la uno, debe serlo. Hace un momento me preguntaba de que si me mantengo al tanto de la noticia, no mucho. Entonces no me diga que no hice mi trabajo. En cuanto a la entrevista de la cual te hago mención, Sí. no sé si se ve en el canal 33, 21, en el 21 creo, en la cual salía un señor Colina y este empresario reconocidísimo en este país, expresando lo que parece su disposición a ver de qué manera. Entonces, como no nos reunimos constantemente con el señor, su agenda es una agenda apretada, en realidad no tenemos los detalles, pero sabemos que Los asesinatos continúan. Si no lo hacen ustedes, ¿quiénes los están realizando? bueno, nosotros no hemos prometido un paraíso libre. Vivimos en El Salvador, ¿verdad? Hemos tomado conciencia de nuestra responsabilidad en cuanto a lo que eran los homicidios en la parte pandillera. No hemos dicho que en este país no van a haber asesinatos o que nadie va a morir por medio de, no por la mano de otra persona. Pero te pongo el ejemplo de, por ejemplo, el día de ayer, un policía asesinó a su mujer y luego se suicidó él. ¿Y aquí qué tenemos nosotros que ver con esto? Otra persona, no sé por qué lado del occidente, mata a su mujer a machetazos. ¿Y ahí qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿Verdad? Sin embargo, a la hora de las estadísticas, hemos visto la presentación de cierto señor de medicina legal, incluye todo esto en los números que presenta. Nada tienen que ver las pandillas con eso. ¿Ven? Ahora bien, siendo objetivos y veraces, ¿verdad? Tampoco vamos a negar que en cualquier momento cualquiera de nuestros miembros allá afuera pueda dispararse del dado, como nosotros decimos, ¿verdad? Y matar a alguien por la razón que sea, ¿verdad? Pero eso ya no es la norma, es la excepción. Sin embargo, andamos atentos a todo esto. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo
nuestro mayor esfuerzo por erradicar definitivamente la violencia en este país. ¿Hay algún tipo de castigo para los pandilleros? ¿La tregua surge como una imposición dentro de la pandilla o como una sugerencia? No, ni como una imposición ni como una sugerencia. Te explicaba que después de una larga reflexión, etcétera, etcétera, enviamos nuestra conclusión a los compañeros a través del país y el 98% manifestó su total acuerdo con incorporarnos a este proceso, ¿verdad? No se les sugirió, no se les envió, se sometió al consenso de todos, ¿verdad? No, sabemos que hay zonas donde se siguen dando esporádicamente, ¿verdad? En uno que otro tal vez han habido compañeros nuestros que pueda que hayan tenido que ver, pero en su gran mayoría, ¿verdad? Todo el mundo está, por decirlo así, con la bandera blanca izada. ¿Es una sentencia de muerte el que un pandillero no acate la tregua? No podría contestarte por ello, ¿verdad? ¿Por ustedes? Ignoro las razones, no por nosotros. Sencillamente, te pongo un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, colonias en Soyapango, ¿verdad? En donde viven, digamos, 30 miembros, ¿verdad? Con nuestras familias y esto. Si 28 de ellos se han integrado a este proceso y están totalmente de acuerdo en ver si podemos reincorporarnos a una vida productiva, que esto que no van no hay necesidad de matar, ¿verdad? Tienen que entrar en carril, por decirlo de esa manera. En nuestro país hay una percepción clara y la percepción es de que no hay dinero. En los hospitales la gente reclama porque no hay medicina. Cruz Roja dice, bueno, no tengo dinero ya para dar sangre a los hospitales, para abastecer de sangre a los hospitales. Los transportistas están pidiendo que se les pague cuotas atrasadas. A los salvadoreños no se les ha dado la devolución de la renta. Hoy por hoy estamos pasando una situación difícil. ¿Qué sucede si en el marco de esta complicada situación económica por la que atraviesa el país no se pueden cumplir las demandas que ustedes han hecho? Quisiera hacer un pequeño comentario sobre las palabras vertidas por tu persona. Dice un viejo dicho de que nunca digamos que no hay dinero. Dinero hay, nosotros no lo tenemos. Porque hay personas en nuestro país que si tú les vas a decir que no hay dinero, se reirían en tu cara. No, nosotros no lo tenemos. ¿Ok? Eso es todo. Ahora bien, nosotros no hemos hecho demandas, ¿verdad? Hemos enviado un pliego de peticiones a lo cual nosotros llamamos plataforma reivindicativa, ¿verdad? Hemos enviado una plataforma reivindicativa a través de los facilitadores, ¿verdad? Algunos medios se han empeñado en llamarlos mediadores. Nosotros no estamos negociando nada con nadie, quiero aclararte eso, ¿verdad? Hemos enviado una serie de peticiones a la cual hemos llamado de esta manera por razones obvias. En esto, nosotros no pedimos nada especial, no queremos trato de reyes, no queremos trato, solamente queremos que se cumpla con lo que la ley nos da. En las cárceles, fíjate de que hay artículos penitenciarios que dicen que para lograr obtener nuestros beneficios penitenciarios y aspirar a las medias penas y 2/3 partes de nuestro tiempo, debemos de tener en nuestro haber programas, sean educativos, vocacionales, etcétera, o haber trabajado o estudiado en la cárcel, o cualquier otra cosa. Y
la mayoría de nuestros compañeros no tienen nada de eso. ¿Por qué? Porque no existe nada de eso en nuestras casas. Entonces, nos mantenemos sin hacer nada porque no hay nada que hacer. No existen las condiciones para poder accesar a educación, a trabajos. ¿Ves? Y por lo consiguiente, en el caso de que no hubieran artículos penitenciarios de carácter discriminatorio, poder aspirar a los beneficios. ¿Verdad? Entonces hemos pedido la derogación del artículo 103 por considerarlo inhumano, desnaturalizado y discriminatorio, estigmatizante. Hemos pedido la derogación de la figura del testigo criteriado, ¿verdad? Sabemos que de surgir una investigación en pocos casos y en poco tiempo, todo esto saldría a la luz. Tenemos un verdadero interés en una investigación en este sentido, ¿verdad? Porque estamos conscientes y sabedores de la gran cantidad de compañeros que tenemos purgando delitos, purgando largas penas por delitos que no han cometido. ¿Entiendes? Ahora, si hablamos un poco sobre declaraciones coincidentes, el presidente de la República, Mauricio Funes, cuando se atacaba con el tema de los asesinatos, de 14 asesinatos, 15 asesinatos, fines de semana, que habían 25 asesinatos en un fin de semana, él decía que no era la mayoría de asesinatos cometidos por pandilleros, ¿no? Lo leí en una entrevista también que usted dio. El ministro de Justicia y Seguridad Pública también lo decía, no es la mayoría de los asesinatos, no son la mayoría de los asesinatos cometidos por las estructuras pandilleriles. Sin embargo, ustedes hacen una tregua y los asesinatos disminuyen. ¿Qué lectura le podríamos dar a esto? Bueno, bien sencillo, sencillísimo. No me has escuchado decir que somos una pandilla de monjas, ¿sí? No, pero me llama la atención porque si esas eran las declaraciones antes, y bueno, era la parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, disminuyen los asesinatos. Es solamente eso. Yo entiendo que no son una pandilla de monjas. Sí. Todo El Salvador lo entiende, sí, lo tiene claro. Puede que ellos, tanto el presidente como el ministro, como miles de personas, tengamos la claridad para poder visualizar este fenómeno. Quisiera aclararte esto. Las pandillas estaban aportando su porción de números, de homicidios en este país antes de iniciar esto, ¿verdad? ¿No? A partir del inicio de este proceso, hemos hecho un esfuerzo enorme por llegar hasta el último rincón de este país. Aún no hemos sido capaces. Hay lugares donde todavía, ¿verdad?, zonas rurales, más sin embargo, básicamente lo estamos logrando, ¿verdad? Y los resultados hablan por sí mismos, ¿verdad? Algo que quisiera en realidad aclararte y reiterarte más bien, es lo que es sobre este punto que me tocaba hablar, sobre la gente que no cree, sobre aquellos que siguen, ¿verdad? No hablabas de milagros y eso. No, yo pienso que esto es un proceso histórico. Nunca más va a volver a presentarse una oportunidad como esta. Si hace años no nos atrevíamos a preguntar a ninguno de nosotros si esto podría ser posible, te hubiéramos dicho que jamás. Mas, sin embargo, gracias a la labor y a la visión, al esfuerzo de gente como Monseñor, como Raúl, a la visión de personas como el ministro, ¿verdad? Yo lo llamo patriota, ya te lo digo, ¿no? ¿Verdad? Porque qué mejor manera de construir un mejor El Salvador que lograr erradicar un fenómeno que a través de 20 años no han podido los diferentes regímenes. Han invertido
un dineral en presupuestos y planes de todo tipo y nada, porque si tú me preguntas a mí, que sé la verdad, el número de pandilleros sigue aumentando en las calles. No paran los reclutamientos con la tregua. No me refiero a eso exactamente, sino de que me refiero en sí al hecho que han llenado las cárceles, porque si tú ves, nosotros estamos... Un sistema penitenciario con el 300%. Con el 300%. De sobrepoblación. Y entonces han barrido a según quienes llevaron a cabo, implementaron este tipo de planes, barrieron las calles, a según ellos limpiaron las calles, pero ¿qué sucede? Si tú miras en las calles, nuestras colonias continúan llenas de niños, la que menos tiene pues es 15, 20. ¿Verdad? ¿Y qué van a hacer? Esto es bien sencillo. Solo tenemos dos opciones. ¿Qué quieren? ¿Continuar como estábamos antes del 9 de marzo? ¿O darle una oportunidad a este proceso? ¿Valdrá la pena? Claro que no. ¿Verdad? Hasta ahorita se han ahorrado miles, no sé cuántas vidas desde el momento en que esto inició. ¿Ha valido la pena? Claro que ha valido la pena. Solo en el mes de septiembre hay 104 víctimas menos que en septiembre que esta misma fecha del año pasado. Claro que vale la pena. Lo que quiero que comprendas es de que no tenemos una varita mágica. ¿Me entiendes? No tenemos una varita mágica. Quisiéramos poder transformar todo de una manera milagrosa. A 6 meses de la tregua, ¿se ha creado se ha cumplido alguna de las peticiones que ustedes hicieron? Aún no. Mas, sin embargo, hemos visto una gran disposición de las autoridades en cuanto a reintegrarnos nuestros derechos. Por ejemplo, el hecho de que hoy puedan entrar nuestros hijos, ¿verdad? Cosa que se nos había conculcado, ¿verdad? El que hoy podamos tocar a un hermano nuestro, a una hermana nuestra, esto es un derecho que se nos había quitado. Mas, sin embargo, se nos están restituyendo, ¿verdad? Dice un dicho vulgar que un derecho no es algo que alguien te da, sino algo que nadie te puede quitar, ¿verdad? Por acciones de compañeros nuestros en las calles se nos confiscaron, por decirlo así, una serie de derechos arbitrariamente, en clara violación a mandatos constitucionales y al debido proceso, ¿verdad? En este sentido guardamos un respeto enorme por quienes decidieron restituirnos nuestros derechos apegados a nuestra Constitución, ¿verdad? ¿No? En ningún momento se nos ha dado nada que no esté en la ley y a lo cual nos faculta la misma, ¿verdad? Se habla de la posible candidatura del ministro Munguía Payés a la vicepresidencia por cualquier partido. ¿Qué sucedería si él pone su renuncia en un escenario en el que un ministro pone su renuncia en diciembre y dice, bueno, me lanzo a una candidatura y bueno, queda otro ministro que puede ser una persona de confianza del presidente que tal vez hasta el momento no esté trabajando en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia? ¿Qué pasaría con la tregua? Bueno, no sé si estás al tanto que hicimos una entrega simbólica de armas, las cuales fueron destruidas no hace mucho. Esto fue una muestra de nuestra seriedad, ¿verdad? Y un mensaje en vivo, por decirlo de esa manera. Un mensaje en vivo, por decirlo de esta manera, ¿debido a qué?
En nuestra reunión en el Centro Penal de la Esperanza, pues de manera formal hicimos la petición al señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? El concedernos el privilegio, pues, de ser garante y observador en este proceso, ¿verdad? Sabemos que se ha delegado al secretario multidimensional, algo así, de seguridad para, no sé si América, el señor Blackwell, algo así, ¿verdad? Para que, especialmente para estar pendiente de lo que se está llevando en este país. En este sentido, pues nosotros creemos de que no importa quién. ¿Y si ganara Arena en las elecciones 2014? Esa es una buena pregunta, pero eso es especular. Claro, pero me imagino que mucha gente lo está pensando en este momento. Sí, eso sería especular, pero en realidad yo no sé si ellos van a querer volver al pasado. Lo querrá nuestro pueblo. Las encuestas le dan hasta el momento una leve ventaja al alcalde Norman Quijano como candidato. ¿En dónde? ¿Encuestas de qué medios? Porque yo creo que tú debes de estar bien consciente de que hay ciertos medios informativos que lo que publican es poco digno de crédito. Pero se vería afectado en un escenario en el que Arena regresara al Ejecutivo. Depende de muchos factores. ¿Cuáles? Circunstancias, condiciones, ¿verdad? Las condiciones actuales no creo que vayan a ser las mismas. Las condiciones de este proceso, ¿verdad? En este momento no creo que vayan a ser las mismas en ese momento, ¿verdad? Lograr querer visualizar la posible pauta a seguir por ellos en ese tiempo, en el caso de llegarse a dar, desde este momento es algo un poco muy complicado. Ahora, diversos analistas han nombrado la tregua como un segundo acuerdo de paz en El Salvador. Y ahora a mí me gustaría preguntarle a ustedes, ¿esto es una tregua o es un acuerdo de paz? Bueno, yo quisiera aclararte esto. Desde un principio los medios hicieron, los medios informativos dieron publicidad y popularizaron, ¿no? y el uso de esta palabra tregua para nombrar este proceso, ¿no? ¿No fue ese el nombre que ustedes le dieron? Verdaderamente desde un principio visualizamos esto como el inicio de un proceso de pacificación definitiva en cuanto a la violencia pandilleril, ¿verdad? Yo lo expresé en mi primer día aquí en una misa a la par de Monseñor Colín, y eso, una tregua en realidad no tendría sentido, ¿verdad? Que vayamos a ponernos de acuerdo con la pandilla contraria para no tocarnos en 2 meses, en 3 meses, y después de 3 meses volver de nuevo a eso es algo incoherente, ¿verdad? No tendría ninguna lógica, no nos haría ningún beneficio para nadie. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes viven dentro de un centro penitenciario? ¿Realmente le temen a la cárcel? Claro que sí. Somos seres humanos hechos de carne y hueso, sensaciones, sentimientos, ¿verdad? Es que afuera la gente piensa que no sienten. Se los digo porque nosotros en las redes sociales es realmente duro ver cómo cuando asesinan a un pandillero, la gente se expresa, aplaude y suele estar de acuerdo y piensa que así debería de suceder, como cuando surgió este incendio aún no muy claro en Honduras, de una granja penitenciaria, sí, en la que murieron alrededor de 400 prisioneros. La gente decía, hay que hacer lo mismo acá. Sí. ¿Ustedes están claros de eso? ¿Qué se siente vivir con ese odio social encima?
Eso es el producto de los años y años de campañas publicitarias y propaganda, ¿verdad? Han conllevado a cierta parte de nuestro pueblo a vernos de esa manera como animales, ¿verdad? No soy cristiano en el sentido de practicar una religión, pero cree en Dios. De esa manera, pero creo en Dios. Pero No sé que hay algo que llaman la regla de oro, ¿verdad? Que dicen que no quieras para los demás lo que no quieres para ti, ¿verdad? Y en cuanto a qué tipo de mentalidad o qué tanta puede ser la ignorancia o los prejuicios de una persona como para creer que no sentimos la cárcel, que no le tenemos miedo a nada. ¿De qué mundo viene? ¿Verdad? Somos seres humanos, tenemos esposas, madres, hijos, sentimos y sufrimos por ellos, ¿verdad? Nadie se preocupa por ver cómo nuestros hijos comen, si tienen un par de zapatos que ponerse para ir a la escuela, cuando hay que comprarles cuadernos, ¿verdad? Y es que muchos refieren que a ustedes tampoco les importó mucho si en una pequeña tienda está siendo extorsionada. Ese es un juego delicado a la hora de vertir. Sí, eso. A tus palabras yo tengo las respuestas, ¿verdad? Apropiadas y verdaderas. Pero esto sería un círculo, o sea, no saldríamos, ¿verdad? Porque yo te podría explicar muchas cosas, ¿ves? E incluso el día que tú quieras ir a una de nuestras colonias, pues, ¿verdad? Y que vayas a ver, sí, claro, de nuestras zonas marginales, que vayas a ver verdaderamente. Fíjate que te voy a contar algo. Tenemos una madre en Sonsonate, allá por Nahuizalco, ¿verdad? Ella es hija de dos de nuestros compañeros. Uno está muerto, el otro está en silla de ruedas. De tres de nuestros compañeros, y el otro se encuentra aquí. Ella vive en un cantón, estudió primer grado. La esposa del compañero muerto vive con ella, tiene 2 niños. La esposa del compañero en silla de ruedas vive con ella, tiene 3 niños. Y la mujer del compañero que vive aquí fue asesinada y ella tiene un niño. Ellas viven en un cantón y se levantan temprano y solo ellas saben cómo hacen para poder comprar un poco de maíz. A veces lo cultivan, a veces lo compran y venden $4 de tortillas diarias. No ganan $4 de tortillas diarias. Venden. Después de sacar lo que han invertido en esto, ¿cuánto crees que les queda? ¿Cuántas bocas tenemos aquí? La edad de las madres, las condiciones del hijo que no tiene ni a silla de rueda llega. ¿Ves? Le han hecho una cuestión de palo ahí. ¿A quién le importa? ¿Ah? ¿Pueden alguien deshumanizarnos? ¿Puede alguien tirar la primera piedra? Es mentira. Creemos, una vez más, que las raíces estructurales de este fenómeno son más profundas que lo que se ha querido mostrar, ¿verdad? Creemos que la solución no son más cárceles, no son más asesinatos, ¿verdad? Sino que tienen que crearse las condiciones de igualdad, más equitativas. Esto no se trata de delincuencia común, esto es algo más profundo. Van a hacer lo mismo en Honduras que Honduras. Compañero aquí, exdirector de Jóvenes Unidos, organización no gubernamental, estuvo presente en el penal de Honduras cuando nos asesinaron a 65 de nuestros compañeros en el año 2003, ¿verdad? Bajo una fonomímica, que un motín, una riña entre personas comunes y pandilleros. Esto que se acaba de dar en el otro penal
también son asesinatos masivos. Cuando lo del 2003 fue el presidente Ricardo Maduro, ya sabemos todo eso. Internacionalmente se hicieron las respectivas denuncias, Amnistía Internacional y esto se perdió en los archivos, se enterró. ¿Quién ha respondido por todos estos homicidios? Nadie. ¿Se murieron animales? No, eran seres humanos. ¿Que eran pandilleros? Claro. ¿Qué conllevó al surgimiento y al incremento de las pandillas y la violencia en nuestro país? ¿Por qué no buscar verdaderamente las raíces estructurales de todo esto? ¿Por qué no buscar una solución coherente y de acuerdo a la actualidad que vivimos? ¿Verdad? Esa es la solución. Ahora, hablemos de factores sociopolíticos, hablemos de factores económicos, como lo mencionaba, que pudieron haber determinado en este conflicto de las pandillas. ¿Podría ser un ejemplo usted? ¿El pasado en la guerra tuvo algo que ver en que usted ingresara a una pandilla? ¿Las guerras deshumanizan, digámoslo así? Porque El Salvador nunca ha sido una sociedad pacífica. Nunca lo ha sido. El tiempo de posguerra fue de acuerdo a corta visión. Ha sido otro de los factores que contribuyó al surgimiento de la pandilla, ¿verdad? Al final del conflicto, terminar los acuerdos de paz, el gobierno estadounidense empezó a deportar pandilleros de ambas pandillas a este país. Esto sumado al hecho de que nuestras calles habían quedado llenas de armas, ¿verdad? Regadas, un clima de violencia, ¿verdad? En las mentes de nuestros pequeños, pues plasmada, queramos aceptarlo o no, esto deja secuelas. Una guerra deja secuelas. Hace unos años hablaba con un periodista español y le decía que nosotros somos los hijos de la guerra, ¿verdad? Somos los hijos de la guerra. El conflicto armado jugó un papel importante en el surgimiento de las pandillas, ¿verdad? Si tú ves a los pandilleros que hoy pueden llamarse veteranos, ¿verdad? Aquellos que cuando finalizó el conflicto tenían 10, 12 años, pues, y su niñez la vivieron rodeada de balazos, muertos, etcétera, etcétera. Todo esto dejó secuelas. La pobreza en las calles, las condiciones, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación le acusan por 6 asesinatos. ¿Es culpable? ¿A quién? A usted. ¿Quién dice? Los medios de comunicación. ¿Cuándo? La primera cárcel de Lynn fue por revolucionario, tiene 18 años. Cuentan que lo capturaron en 1981 en una emboscada. 1992, un asesinato. Se le involucra en el asesinato de 2 de sus compañeras de vida, en el 24 de enero. Como le repetía, 2003, Rosa N., capturado por homicidio. Vaya, quisiera aclararte esto. Sí. Los cierto tipo de medios informativos se han obstinado en convertirme en un rey Salomón. ¿Me comprende? En el sentido de que por cada homicidio que me han... Los únicos que no han dicho que son mis compañeras de vida es cuando han sido personas de sexo masculino. De ahí para allá, cualquier cosa que pasa, mis compañeros.
No es cierto. Claro que no es cierto. Nunca ha asesinado. Nunca ha asesinado. Lo único que es cierto ahí es de que fui capturado en 1981 y fui recluido en los sótanos secretos de la Policía Nacional, Sí. conocida como el Castillo, ¿verdad? Posteriormente pues hice mis par de años como borrego político. De ahí para allá, cuando la situación de Rosa N, fui puesto en libertad porque se comprobó que me encontraba detenido por posesión de armas, ¿verdad? Con las otras señoras no tengo idea y fui puesto en libertad porque también posteriormente se comprobó. Por lo que me han condenado, quiero decirte algo. He sido condenado por un caso armado, por una sección especializada de la Fiscalía General y de la División Élite contra el Crimen Organizado, por un delito que nada tengo que ver y en el cual se comprobó de que la testigo mintió. Incluso cuando quise aportar pruebas no se me permitió por meros tecnicismos legales. Ahora bien, el debido proceso estipula que en base a la legislación procesal penal de aquellos días, ellos tenían 24 meses para juzgarme, condenarme de una manera firme. Llevo 5 años y algo y todavía continúo sin condena. Tengo una condena, pero no está firme. De acuerdo al debido proceso, yo tendría que haber puesto en libertad a la mayor brevedad posible. Yo no tendría que estar aquí. Mas, sin embargo, la Corte Suprema continúan reteniendo mi caso. ¿Por qué? Si ellos fueran ecuánimes y se apegaran al debido proceso de ley, mañana mismo me enviarían mi carta de libertad. ¿Por qué no dejan firme mi sentencia? Si la dejaran firme, yo tendría que, puedo meter un recurso de revisión y salgo inmediatamente, porque tengo como probar que esta testigo ha mentido. Le pregunto esto porque con un panorama como el que le acabo de mencionar, lo dejan libre el día de mañana y usted regresa al lugar donde vive, ¿no? Se encuentran algunas señoras en la tienda, pongamos ese escenario, y les dice, de verdad créanme, he cambiado, no voy a volver a asesinar, no voy a volver a delinquir. ¿O qué palabras utilizaría para que esas señoras que le temen, le crean? La verdad es de que no se me ha cruzado eso por la mente, ¿no? Pero no he tenido el privilegio y la oportunidad de conversar con un sinfín de señoras de diferentes estratos y diferentes zonas del país, ¿ves? Y no he logrado percibir un temor hacia mi persona de parte de ellas, ¿verdad? ¿Qué percibe cuando habla con estas personas? Percibo un ¿Cuál es la calor percepción? humano, percibo solidaridad. ¿Percibe que la gente entiende? Sé que ellas entienden. Ya no, el salvadoreño no es tonto. ¿Tú crees que todo el mundo cree lo que publican estos medios informativos? ¿Crees tú verdaderamente que que nuestro pueblo cree todas esas falsas mentiras? Todo eso es mentira. Ninguno. Vaya, te voy a poner un ejemplo. La testigo en el caso Rosa N. La testigo en el caso Rosa N fue una cabeza que encontré. También decían que era mi compañero. Cuando en la declaración de la testigo ella relataba cómo sucedió todo, cómo yo lo ordené, cuando 3 días antes y 3 días después, en base a mi carta de libertad y a los archivos de la Policía Nacional, se comprobó que me encontraba detenido. Incluso los medios hablaban de un hermano gemelo.
¿Qué te parece? Hoy resulta que hasta hermanos gemelos tengo. Entonces, quien está testigo fue procesado, no fue procesado. Bajo declaración. Y cuanto que la ley, esto es lo que yo te digo, de que por eso es de que hasta que no haya un Salvador para todos, hasta que las condiciones no sean iguales, ecuánimes, ¿verdad? Hay cosas que no van a cambiar. ¿Recibe Carlos Mojica Lechuga o alguno de los presentes o actores de la tregua pago del Estado? Jamás hemos recibido un 5, ni tampoco se nos ha pedido, ¿verdad? No hemos hecho tratos con nadie, tratos de ningún tipo, ¿verdad? No ha habido un compromiso, el compromiso es nuestro, ¿verdad? Hemos hecho un compromiso de propia voluntad. ¿Ves? Sabemos que hubo un medio digital que hizo allí, editaron un artículo en el cual afirmaban que falsedades que habíamos recibido, no sé qué. $10,000 mensuales, Sí, cada uno. $10,000 mensuales. Puedes ver a mis compañeros humildemente. Vas a ver cuando entremos las condiciones bajo las cuales vivimos y cómo dormimos. No somos jefes, no somos uno más. ¿Ves? Comemos lo mismo que todos comen y vivimos de la misma manera como todos viven. Escaseamos lo mismo y compartimos lo poco que tenemos. ¿Ves? Ese es nuestro estilo. Si pudiera decirle palabras a las personas que en este momento nos están viendo y que tal vez no creen, que tal vez les cuesta perdonar, ¿qué palabras serían? Bueno, que también ellos han sido perdonados, ¿verdad? Todos hemos sido perdonados, ¿verdad? No sé yo qué tanto tú creas, yo lo creo. Yo creo que alguien murió por nosotros hace un tiempo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Yo sí lo creo, ¿ves? Y ¿por qué no dar una oportunidad a este proceso? ¿Qué hay que perder? No hay nada que perder. ¿Qué es lo que hay que perder? No tenemos nada que perder y mucho que ganar. No solo nosotros, porque aquí el ganador al final, el mayor ganador de todo esto va a ser nuestro pueblo, ¿verdad? Verdaderamente creemos de que no puede haber alguien que diga a sí mismo ser un buen salvadoreño y llamarse así patriota y pretenda servir de barrera, de obstáculo, de detractor a este proceso. Tiene una mejor solución, que les ponga, que la plantee, ¿verdad? Muchas gracias por esta entrevista. Creo que estos espacios realmente son importantes para que la gente pueda conocer sus puntos de vista. Gracias. Continuamos con más de Mega Noticias 19.